Muy bien, ya hemos presentado lo que tiene que ver con la, digamos, la presentación formal del módulo y ahora partiremos acerca del desarrollo del mismo. Desarrollo que está enmarcado dentro de un tema que tiene que ver con la evolución del contexto histórico. El contexto histórico, de cierta forma, parte de, de la formación misma de nuestra República Colombia y surge por allá en 1810 o en 1800 a 1819 donde se empieza a consolidar y del cual teníamos de cierta forma un mecanismo interdependiente, es más, yo no diría interdependiente, más bien dependiente de España, donde simplemente en las colonias españolas, y en ese caso era en nuestro tiempo la Nueva Granada, de la cual nosotros simple y sencillamente hacíamos parte, pues se evidenciaba algo que era fundamental y que estaba amarrado a algo que tiene que ver con el proceso de, digamos, de cierta forma definido por las rutas del comercio internacional que solamente eran aprobadas a través de Cartagena. Y de cierta forma todo lo que entraba por Cartagena era considerado como en aquella época como lo que verdaderamente se debía de, digamos que de cierta forma, aprobar. Y todo aquello que no viniera por las rutas que decían los españoles, pues simple y sencillamente era considerado como contrabando. De cierta forma, esas rutas tenían una forma, un direccionamiento, y se daba y se sustentaba en que en estos países que hacían parte de la Nueva Granada, simplemente se producían los insumos y se producían también que algunos productos para que luego en España se transformaran y de cierta forma después volvían a, a nuestro origen. Ahora, ese tipo de realidades, digamos que de cierta forma terminan generando algunas reformas que terminan ahorcando los intereses de los productores, sobre todo de manufacturas nacionales, y en nuestros pequeños pininos de industrialización, que de cierta forma se manejan a través o se evidencian a través de los artesanos. Ese mismo manejo termina siendo de cierta forma eh, minimizado a través de los impuestos y que empiezan a sufrirlo principalmente allá en el norte de Santander, pero también se empieza a reflejar en Antioquia y empieza también a reflejarse eso en Boyacá y en el departamento de Nariño, que eran de cierta forma departamentos que evidenciaban esa vocación de cierta forma económica, y esa vocación económica se empieza a materializar digamos, de cierta forma, las revoluciones que se empiezan a causar en cada uno de esos departamentos y malestares que empiezan a reflejar el movimiento comunero por allá en Santander y que empieza a darnos de cierta forma las luces para que nuestra Nueva Granada empiece a generar los procesos de independencia diferente a estos malestares que terminaron también restringiendo la industria del aguardiente y lo que es correspondiente al tabaco. Esas transformaciones empiezan a generar nuevas preguntas para, digamos que las personas que dirigieron el país, y que dentro de este contexto global estaba totalmente distinto o era diferente a lo que sucedía en países, por ejemplo, como el caso de Inglaterra, que empieza a vivir muchos años antes su revolución industrial, por allá en 1700, siglo XVIII. Y en ese sentido ellos empiezan a cobrar como de cierta forma un mayor protagonismo en la generación de un sector sólido como es el de la industria. El sector sólido de la industria en Inglaterra, ¿sí?, empieza a estar años luz diferente a lo que empieza a pensarse en el nacimiento de nuestra nueva república. ¿Y por qué empieza a ser de cierta forma diferente? Pues simple y sencillamente porque ellos descubren o generan innovaciones tecnológicas que terminan de cierta forma generando una nueva realidad, y ese proceso tecnológico que empiezan a incorporar en el desplazamiento de lo que significa las facultades humanas que están inmersas en los procesos de transformación de productos, simple y sencillamente se empiezan a adoptar en el sector artesanal, en el de las manufacturas, en los telares que se hacen para
realizar prendas y que de cierta forma son movidos a través de vapor o a través de la utilización de otro tipo de máquinas. Ese elemento sin igual empieza a generar que en Inglaterra se empiezan a crear una productividad. Cuando hablamos de productividad son la cantidad de productos que se pueden generar alrededor, la cantidad de productos que pueden generar en una unidad de tiempo. Entonces, por decir algo, si antes Inglaterra hacía una camisa, por decir algo, en 20 días, pues con los nuevos productos tecnológicos se podría llegar a reducir tiempos y llegar a niveles de horas o de una hora. Ese incremento de la productividad, de cierta forma, y ya es un punto de vista mío, digamos que empieza a transformarse y empieza a generar una nueva ola de pensamiento que se materializa a través del pensamiento de Adam Smith y lo que significa la división internacional del trabajo. Esa división internacional del trabajo está apoyada en este autor a través de un texto que se llama La causa y el origen de la riqueza de las naciones. Y Adam Smith en ese texto empieza a plasmar, digamos que de cierta forma, los intereses del nacimiento del sector industrial precisamente en dicho país, y que se consolida con un concepto que vamos a empezar y que es materia de debate inclusive actualmente, como es el caso del libre comercio. Ese libre comercio simple y sencillamente invita a Inglaterra a venderle sus excedentes a otras partes del mundo, pero digamos que esos mismos excedentes empiezan a tener una problemática, y esa problemática es que la mayor parte donde empieza a verse esa ola de expansión, la mayor parte de países que empiezan a conformar las repúblicas empiezan a consolidarse como Estados-nación, y dentro de esa consolidación de Estado-nación empieza a verse, empieza a reflejarse en algo que se llama proteccionismo. Y aquí surge de cierta forma un debate que se centra principalmente entre si es mejor el libre comercio o si es mejor el proteccionismo. Adam Smith, a favor del libre comercio, planteaba que simple y sencillamente el libre comercio de cierta forma iba a beneficiar, digamos que de cierta forma, a los países, porque les iba a permitir de cierta forma hacer lo que mejor sabían hacer, y eso significa que ese mejor que podían hacer lo podían vender de forma barata al mundo, pero que el mundo de cierta forma como lo conocemos, ese mundo de cierta forma había que aprovecharlo, y había que ver que ese mundo simple y sencillamente nos podía ofertar productos de cierta forma que sean baratos. Y cuando se habla de ofrecer un producto barato, hay que pensar en los recursos que de cierta forma nosotros mismos utilizamos para realizarlos. Piensen lo siguiente: ¿será que es lo mismo emplear 2 horas de trabajo en la elaboración de un producto o emplear 8 horas? Desde luego que si empleamos 8 horas en la fabricación de un producto somos improductivos. Por lo tanto, como país, interpretando lo que decía Adam Smith, lo que tendríamos que empezar a buscar en qué parte del mundo nos venden ese producto más barato, con el fin de que nosotros podamos optimizar esos recursos que tenemos en lo que mejor sabemos hacer. De esta forma, digamos que, y ejemplificando otros de los planteamientos de Adam Smith, él empieza a hablar algo que es significativo, y es que si, por ejemplo, uno es gerente, y uno como gerente toma muy buenas decisiones hacia lo largo que tiene que ir una compañía, pero también es muy bueno haciendo las labores de mecanografía. ¿Será que uno debería hacer las dos actividades? Ese es uno de los planteamientos que empezaremos a ver a lo largo del módulo, pero que igual en ese periodo de Adam Smith y el surgimiento de la revolución industrial en Inglaterra, de cierta forma empieza a quedar reflejado en algo que también empieza, no solamente el incremento de esas productividades hace posible la primera ola de la globalización, que bajo los ojos de este señor Robert Carwood, que a bien ahora trae y nos lo presenta en su texto, también empieza a verse reflejar en el transporte y en otra serie de tecnologías como el telégrafo, que hacen posible que ciertos bienes se vuelvan comercializados. Digamos que dentro de esta primera ola de la globalización, Carwood les habla de algunos elementos, y elementos que se evidencian
no solamente en el desarrollo, de los transportes o de las comunicaciones, de esas viejas tecnologías de aquella época, sino también que él empieza a hablar de otros factores que a lo largo de la historia no se evidencian. Y es el caso que fue casi que el único periodo histórico de la evolución del contexto de la globalización, donde simple y sencillamente tuvimos un factor que entró en mayor volumen en el caso de Estados Unidos, que fue el factor productivo. Nosotros que somos la fuerza o la mano de obra que se refleja en un factor productivo llamado trabajo, que empieza a vivir un periodo de migración desde Europa, digamos que hasta Estados Unidos, donde hubo un volumen de personas que jamás antes en la historia había llegado a ese continente, pero que también empieza a dar la posibilidad de generar intercambios en los productos o bienes finales, que esos productos o bienes finales empiezan a crearse un incremento, y digamos que empieza a reflejarse en ese texto a través de un indicador que habla del ingreso per cápita, y que dice que en aquella época de 1870 a 1914 empieza a vislumbrar un incremento del 0.5, algo así como al 1 punto algo. Y eso de cierta forma empieza a apoyar el autor, que son las bases para decir que el libre comercio es beneficioso para las sociedades. Esto es como algunos de los diferentes tópicos y esquemas que empezamos a ver a lo largo del desarrollo de esta unidad, y que es importante que ustedes conozcan dentro de lo que significa el estudio de la economía internacional, porque nace, digamos que de cierta forma este autor tiene un sesgo, y ese sesgo es hacia lo que significa el libre comercio, alabándolo, endiosándolo, y casi de cierta forma volviéndolo como una religión. Sin embargo, no descuida algunos aspectos que tienen que ver como las discusiones que se empiezan a dar en contra de él, y que de cierta forma se dice que en este tipo de países, o él afirma que en este tipo de países, la gente más ilustrada está en contra del libre comercio. Igual, él empieza a mostrar ese mismo o esa parte de transformación. En este segmento, digamos que de cierta forma, hemos abordado todo lo que significa la evolución del libre comercio a través de la iniciación de las tecnologías, pero también de cierta forma decir que en este periodo surge una libertad o movilidad de factores productivos, tanto de las personas como del capital, y de cierta forma también de los, digamos que de los productos, cosa que en otros momentos o fases de la globalización no, digamos que de cierta forma no se evidencia. En ese sentido, a partir de aquí, en este momento, empezaremos y culminamos esta fase de este periodo estudiado. Ahora, este periodo estudiado termina con la Primera Guerra Mundial y se agudiza con la parte de lo que significa la Gran Depresión. Y de cierta forma, en ese sentido, damos paso a lo que significa la segunda fase de la globalización, que queda enmarcada en el próximo link que ustedes podrán ver y observar. Les agradezco por su atención y continuamos con el desarrollo de la unidad.